Hola chicos, buenas noches. En mi caso no sé a qué hora estén viendo este video, pero buen día. Miren chicos, me he dado cuenta a la mala que subir un video que dura más de 30 minutos son alrededor de 3 gigabytes y que dura alrededor de 3 horas en subirse en YouTube. Bueno, 2 horas y media. Así que vámonos rápido para no hacer el video muy largo porque de verdad que ha sido una monserga subir un video tan largo a YouTube. Entonces, vámonos rápido con esta excelente presentación de sus compañeros Esther, Anaí, Javier y Evan, que nos han hecho esta excelente presentación acerca de la preparación de cavidades tipo 1. ¿Ok? Ya revisé la presentación y muchos de estos conceptos ya los habíamos visto en un video anterior. Entonces, incluso algunos de los ángulos de diedros y triedros están explicados también en una grabación que hice a mis manos. No sé si lo recuerdan. Si no, si tienen dudas sobre eso, me lo hacen saber. Bueno, vámonos rápido entonces. Preparación de cavidades. Aquí está la definición. Nos han puesto nuestros compañeros la diferencia entre una preparación y una cavidad. Una preparación es algo que nosotros como odontólogos vamos a hacer. Dice aquí, es una forma determinada y creada por el odontólogo y es para poder reconstruirlo. Una preparación no es una lesión ya existente en el diente, es decir, no es una lesión cariosa. Si nosotros encontramos una cavidad hecha por una lesión cariosa, por un traumatismo o por cualquier otra cuestión que tenga el diente, no es una preparación. Una preparación es lo que hacemos nosotros como un procedimiento a realizar para después poner una restauración. Y cavidad es una brecha o hueco producida en el diente por procesos patológicos, traumáticos o congénitos. Aquí incluye las lesiones cariosas, las fracturas que tenga el paciente o los congénitos son alguna fosa o fisura profunda con la que haya erupcionado el diente. Muy bien, vamos a lo siguiente. Objetivos de una preparación. Esto ya lo vimos en un video anterior. Vamos a darle un rápido repaso. Apertura de tejidos duros, extensión de la brecha, conformación para soporte, retención y anclaje. Esto de la restauración que nosotros vamos a poner después. Eliminación de tejidos deficientes, es decir, esto va a la mano de no dejar, por ejemplo, esmalte sin soporte dentinario, como ya lo mencionaba también en un video anterior. Ejecución de maniobras preventivas, es decir, vamos a checar antes de nosotros preparar nuestra cavidad para poner un material restaurador, si ese diente realmente se puede restaurar, con qué material, tiene vitalidad, el paciente manifiesta dolor, qué tipo de dolor, ese diente necesita una endodoncia, ese diente tiene movilidad, ese diente necesita periodoncia. Muy bien. No invadir o dañar los tejidos, es decir, que aquí vamos a conservar de la manera más prudente y sencilla y más ética que podamos los tejidos del diente, ya sea el cemento, el ligamento periodontal, la pulpa, y va a conservar en la medida de lo posible la dentina que esté afectada más no infectada y el esmalte que todavía se pueda remineralizar también lo vamos a conservar. Muy bien, y protección de la biología pulpar. Si nuestra cavidad está muy profunda y aunque no lo esté, siempre tenemos que pensar en la salud, en la salud de nuestra pulpa. Ya sea, si estamos en una cavidad muy profunda, tenemos que considerar en cómo la vamos a proteger con algún producto, ya sea hidróxido de calcio, tracal, ionomero del vidrio, como se los mencionaba en el video pasado. Y vamos a la siguiente. Nomenclatura de las partes de una preparación. Muy bien, aquí nos ponen sus compañeros. Fosa. Es una depresión que da origen a uno o más surcos en el fondo del esmalte. Es decir, por ejemplo, en el caso de un premolar, tiene dos fosas triangulares, ya que en medio del premolar se encuentra un surco principal. Muy bien, un hoyo es una fosa que llega hasta la dentina, como lo vemos en el caso de este diente ejemplificado aquí por sus compañeros. Este es el esmalte, pero este hoyo es tan profundo que incluso llega hasta la dentina, así que va a ser muy fácil que obtenga una lesión cariosa debido a que la protección que ofrece el esmalte no la tiene aquí la dentina, y la dentina es mucho más blanda y más orgánica que el esmalte. Surco es una extensión lineal de la depresión sin atravesar el esmalte. Lo veríamos en el caso del primer ejemplo que nos colocan aquí sus compañeros, simplemente que se extiende a lo largo de la anatomía del diente. Puede ser de lingual a vestibular o puede ser de mesial a distal.
Fisura es un surco que llega a la dentina o surco fisurado, es decir, un surco muy profundo. Es el caso del anterior, nada más que este llegaría hasta la dentina, igual atravesando la anatomía del diente de vestibular a palatino, de vestibular a lingual o de mesial a distal. Muy bien, estos son las paredes y los ángulos que tiene nuestro diente o la nomenclatura de cómo nosotros nos vamos a referir a nuestras cavidades. Aquí tenemos las paredes. Estas paredes van a ser las caras de nuestro diente tal cual como lo conocemos y como siempre lo hemos manejado. Es decir, la pared bucal, la vestibular, la lingual, la que está del lado de la lengua, mesial, distal y la pulpar. La pulpar se va a referir al piso de la cavidad. Nosotros en un diente íntegro no podemos ver el piso pulpar, pero en una cavidad, es decir, en un hoyo que ya nosotros hemos preparado, es decir, una preparación, ya podemos observar el piso pulpar. Los ángulos diedros y los triedros ya lo tenemos explicado, espero que lo hayan entendido. Y ángulos cabos superficiales. Toda la orillita de una preparación, voy a ejemplificarlo con una caja. Permítanme un momento. Yo queriendo ahorrar tiempo de YouTube y vengo por una caja. Ok. Ya lo conseguí. Imaginen que esta es su cavidad, que es una caja. Toda esta orillita donde ustedes le quitaron el techo a su preparación va a ser el ángulo cabo superficial. Entonces, si yo tengo mi preparación así dentro de mi diente, el ángulo cabo superficial va a recibir el nombre de la pared en la que esté. Si esta es la pared distal, esta va a ser el ángulo cabo superficial distal. Si esta es la pared mesial, ángulo cabo superficial mesial. Vestibular y lingual o palatino. Es lo mismo. Imagínense siempre su preparación como una caja, ¿ok? Así van a entender mucho mejor. Espero que también hayan entendido los ángulos. Los diedros se tratan de los que están aquí, este punto, esta esquina exactamente, que conforman dos paredes, esta y esta. Va a ser un ángulo diedro, 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 diedro. Y como el ángulo que se encuentra en el fondo va a estar conformada por tres paredes, esta y el piso pulpar, va a ser un ángulo triedro. Espero que no les hayan quedado dudas acerca de esto. Y si no, ya saben cómo contactarme. Muy bien. Además de las mencionadas, tienen pared axial, pared gingival, axiopulpar, axiogingival, axiolingual, axiobucal, gingivolingual, gingivocal y ángulo cabo superficial gingival. Esto en el caso de que sea una preparación compleja o combinada, es decir, que además de tener una caja, su preparación se extienda, por ejemplo, hacia vestibular, que abarque también el surco vestibular. Entonces, la pared que se encuentra pegada hacia la pulpa, es decir, tenemos aquí nuestro piso pulpar, pero aquí nos falta también esta pared. Esa pared va a ser una pared axial, ¿ok? Para que lo entiendan bien, creo que más adelante viene esta imagen. Muy bien, esos son iguales. Si esta, la número 3, es la pared que está dando hacia la cara distal del diente, esta pared de adentro se va a llamar distal. Creo que eso ya no hay dudas acerca de cómo se llaman las paredes dentro de una caja. Si esta fue cortado para mencionar el piso pulpar y simplemente la de abajo sería el piso pulpar sin más problema. En el caso de que a nuestro diente le hagamos una prolongación hacia el surco vestibular, bueno, entonces vamos a tener nombres accesorios. Todo lo demás sigue llamándose de la misma manera, excepto lo que está del lado vestibular. Pongan atención. Pared axial es la que está vertical. Las paredes axiales son las que quedan verticales. Si se fijan, el piso pulpar queda horizontal, pero si se extiende verticalmente hacia vestibular, esta del fondo, la número 1, es la pared axial. Y tenemos una nueva que sería la número 2, que es la pared gingival. Ninguna otra dentro de una caja completa que no tenga una prolongación va a ser una pared gingival, a menos que esta, por ser la más cercana al punto gingival, a la margen gingival, va a llevar el nombre que está más cercano a ese punto, que es pared gingival. Las demás van a ser igual, pared mesial, pared distal. Y aquí se van a empezar a combinar, por ejemplo, la número 5, que es el ángulo axiogingival. Como se combina la pared axial con la pared gingival, que viene siendo la número 2,
El punto del fondo se va a llamar axio gingival. Es simplemente combinar el nombre de la pared vertical con el nombre de la pared que da en gingival y el punto medio se va a llamar de esas dos maneras, axio gingival. Número 6, ángulo axiomesial. Aquí lo tenemos, no tenemos el número 6. Bueno, pero si esta es la pared axial, nada más tendríamos que saber hacia dónde está mesial y hacia dónde está distal. Si mesial es este, el punto axiomesial sería este. Ángulo axiodistal, si la pared distal, miren, aquí viene, la pared distal es aquella y la pared mesial es esta. Ángulo axiomesial, axiodistal sería el que da la pared axial junto con la pared distal del diente. Entonces aquí el número 6 estaría escondido detrás del número 5, sería el axiomesial. Y el ángulo axiopulpar, el número 8, quiere decir el que hace esquina con la pared axial y el piso pulpar. Esta esquina de aquí se llamaría ángulo axiopulpar. Parece un poco difícil de comprender, pero simplemente es la combinación de los nombres de las mismas paredes. Solo tienen que aprenderse las paredes de adentro, es decir, la gingival mesial y distal, y combinarla con la axial, que sería la pared vertical que queda aquí en vestibular, por ejemplo, y es todo, ¿no? Sin más problemas. Muy bien, clasificación de las lesiones. Finalidad terapéutica, en el caso de que nosotros querramos quitar una lesión cariosa, ¿ok? O alguna otra patología que tenga el paciente, si nosotros vamos a hacer una lesión, si vamos a hacer una preparación para una endodoncia, entonces tiene un fin terapéutico. Estético, si nosotros le vamos a poner, por ejemplo, una carilla a nuestro paciente en un diente incisivo central superior o en ambos, sería una cuestión estética, pero hay que hacer una preparación previa, preventiva. En el caso de los fosas y fisuras en los niños, puede ser que para que tengamos más retención con nuestro sellador de fosas y fisuras, hagamos una pequeña fisurotomía. Esto es con una fresa muy pequeñita, repasar un poquito el surco existente sin caries para poder poner después un sellador de fosas y fisuras. Esa sería la forma preventiva. Protésica, haremos una preparación, por ejemplo, para una corona. En ese caso tendríamos que preparar todo el diente. Si vamos a poner incrustación, también es parte de la prótesis, etcétera. O mixta, puede ser que vamos a poner una prótesis, pero antes le hicimos una preparación para una endodoncia. Entonces tenemos el acceso endodóntico y tenemos la preparación para la corona. Ese sería mixta. Localización, ya los explicamos. Esto puede ser con la clasificación de Montagnier o puede ser con la clasificación de Black. En este caso viene hasta el 5, pero recuerden que existe una sexta que incluye las cúspides y la zona incisal de los dientes anteriores. Extensión, simple, compuesta o compleja. La simple incluye una sola pared, por ejemplo, sería una caja normalita donde no hay ninguna extensión hacia ningún lado, sería una simple. Es una oclusal, por ejemplo, o una clase 3 simplemente, donde nada más en puro gingival tenemos una preparación. Compuesta sería de dos cavidades, ya sea la que veíamos acá, es una cavidad compuesta, ya que incluye dos partes, incluye la cara oclusal y la cara vestibular. Esa es una compuesta. Y compleja sería una mesioclusodistal, por ejemplo, que incluiría esta cajita que tenemos aquí y los ángulos exteriores, por ejemplo, una cajita en distal y otra en mesial. Esa sería una compleja, ya que incluiría 3 paredes del diente o incluso más. Etiología, preparación de hoyos y fisuras, puede ser como esta. Simplemente están preparando prácticamente el surco principal. O preparación de superficies lisas, ya sea, por ejemplo, para una carilla en un diente anterior, donde vamos a preparar la superficie vestibular, que es una superficie lisa. Muy bien, ya tenemos nosotros bien localizados cuáles son la clasificación de Black. Creo que no queda ninguna duda sobre eso. Las maniobras previas ya las vimos. Vamos a tener que quitar todo el tejido, el sarro, todo el tejido muerto. Vamos a tener que hacer una profilaxis. Tenemos que asegurarnos de que donde vamos a trabajar sea un lugar limpio. Muy bien, vamos a hacer la historia clínica del paciente, un buen diagnóstico y un pronóstico del caso. Siempre tenemos que asegurarnos de que la restauración que vamos a poner en boca tenga un pronóstico favorable
o mejor, incluso perfecto. No es perfecto de lo que nosotros hacemos, pero podemos tener un pronóstico bueno. Si nosotros tenemos un pronóstico malo, quizá no estamos diagnosticando bien, no estamos eligiendo bien nuestro tratamiento. Muy bien, se abren los tejidos duros para llegar a la lesión. Hacemos una prueba de vitalidad radiográfica, transluminación, observación de la forma y el tamaño de la cámara pulpar. Bueno, primero es esto y luego esto. Primero vamos a checar la vitalidad del diente. Si nosotros no tenemos un diente vital, por ejemplo, es el caso de este diente que incluso ya se ve un cambio de coloración. Esto es porque la sangre que queda atrapada dentro del diente se oxida y se empieza a ver de color diferente, ya sea gris, sea un color marrón o un amarillo más oscuro que el resto de los dientes. Entonces este diente no está vital. Incluso aquí se ve que tiene una preparación o una instrumentación endodóntica. Primero vamos a checar la vitalidad de nuestro diente para poder elegir el tratamiento correcto. Si el diente no está vital o tiene alguna pulpitis reversible o irreversible, bueno, el tratamiento cambiará primero endodónticamente y luego ya rehabilitándolo. Muy bien. Análisis funcional de la oclusión, estudio clínico, radiográfico, examen de modelos articulados. No todas las restauraciones necesitan llevar que articulemos un modelo, porque a veces es mucho más sencillo. Si vamos a, por ejemplo, restaurar un par de dientes o un solo diente, no es necesario que nosotros tomemos unos modelos. Lo que nos va a solucionar la oclusión va a ser al final de nuestra restauración, checar los puntos altos con un papel de articular. Muy bien, corrección de cúspides del diente o su antagonista. Preferiblemente no tocar nunca el diente antagonista si es que este es un diente natural. No podemos estar desgastando esmalte sano por una preparación o por una restauración, mejor dicho, que no quedó bien. Entonces siempre procuren dejar mejor su restauración, que es un material falso. Vamos a desgastar mejor una resina que desgastar esmalte sano del paciente. Muy bien, vamos a, como ya decíamos, observar la condición en la que llega nuestro paciente para elegir qué tratamientos vamos a hacer primero. Este es el caso de, estamos concentrados en operatoria. Entonces llega nuestro paciente y sí lo vamos a diagnosticar de todo lo que tiene, pero una vez que hayamos remitido todo esto, periodoncia, endodoncia, prótesis o lo que el paciente necesite, nosotros vamos a enfocar en lo que es operatoria. Muy bien, dice, apertura, se abren los tejidos duros para llegar a la lesión. Justo esta misma imagen es la que veíamos en la presentación anterior. Es cuando vamos a acceder aquí a la lesión. Por lo general, si es una apertura grande, si es una lesión grande, la fresa ya tiene previamente un camino por donde recorrer. Si no es tan grande la lesión, bueno, nosotros vamos a tener mucho cuidado de limitar por dónde vamos avanzando a lo largo de la lesión. ¿Qué vamos a utilizar para nosotros abrir nuestra cavidad? Yo les recomiendo que lo utilicemos primero con una fresa de diamante. Vamos a hacer las aperturas de los dientes con fresas de diamante. ¿Por qué? Porque estas desgastan y no cortan. Las que cortan son las fresas de carburo tuxteno. Y las que desgastan, van desgastando lentamente el esmalte y la dentina, van a ser las de diamante. Es por eso que para tener una conservación máxima de los tejidos es preferible que comencemos con diamante y en otras ocasiones ya podemos meter un poquito de fresas de carburo. ¿Cuáles son las de diamante? Pues estas que tienen un grano diamantado. Ustedes conforme vayan viendo sus fresas se van a ir familiarizando por ellas, pero siempre deben de ir identificando que las que tienen hojas son las de carburo. Las que tienen grano, que tiene como polvito, son las de diamante. Y estas que tienen cortes cruzados también con hojas son de carburo también. Esto siempre vamos a hacerlo con una pieza de alta velocidad y suficientemente bien irrigada, es decir, que tenga el agua correcta y que esté dando esa agua en dirección hacia la lesión. Muchas veces la apertura o el hoyito que tiene nuestra pieza por donde sale el agua está torcido y está mirando hacia otra parte del diente. Hay que asegurarnos de que esté irrigando exactamente en donde está cortando la fresa. Muy bien. Aquí dice velocidad súper alta, fresa redonda o piriforme, troncocónica lisa. Yo les recomiendo que para empezar empecemos con una piriforme o una redonda. Las troncocónicas lisas
Yo las recomiendo para cuando queramos alisar las paredes o darle una perfección un poquito más a las paredes, pero para comenzar, para abrir una piriforme, una de bolita, está bien. Velocidad convencional o media, fresa piriforme, igualmente piedra diamantada esférica con forma de cono invertido. La de cono invertido nos va a servir especialmente cuando queramos hacer preparaciones para amalgama, porque la forma de cono invertido nos va a dar la retención para la amalgama, ya que esta no cuenta con una adhesión específica al diente ni tampoco hay ningún adhesivo para la amalgama. Entonces vamos a reservar la de cono invertido específicamente para las amalgamas o para otro tipo de preparaciones como son algunos nichos de prótesis, de removible, pero esos ya son temas aparte. Otros sistemas de corte son el láser, el aire abrasivo y el ultrasonido. Esos son relativamente nuevos, pero no contamos en el momento con ellos, así que vamos a aprender a hacerlo primero con fresas. Muy bien, aquí simplemente vienen que la fresa tronco con caliza o con extremo redondeado a velocidad súper alta y refrigeración. Les decía, tiene que ser siempre agua que esté fresca y debe estar apuntando exactamente a donde está cortando nuestra fresa. Estas que son de carburo las recomiendo, sí, pero cuando ya llevemos avanzada nuestra preparación. Tampoco no para el terminado, porque recuerden que las hojas cortan y los diamante desgasta. Queremos que quede lo más liso posible. Si nosotros cortamos, si estamos cortando el esmalte y la dentina, vamos a dejar picos como si fueran madera sin lijar. Entonces vamos a evitarlas un poquito. Muy bien. ¿Qué es lo que buscamos en nuestra preparación? Resistencia. Paredes de esmalte, paredes debilitadas, ángulos hiedros. Estas son las cosas que nosotros vamos a revisar. Muy bien, retención es que la forma en que vayamos a hacer nuestra preparación sea adecuada para el material que vamos a colocar. Recuerden, aquí hay unos tipos de retención: falsa escuadra, mortajas, socavadas, fricción, adhesión. Los sistemas en los que generalmente se basa la facultad en la que nosotros estudiamos son sistemas adhesivos. Los amalgamas no tienen adhesión, entonces, exceptuando el caso de las amalgamas, todo lo demás tiene sistema de adhesión. Y vamos a procurar entonces que nuestras cavidades sean quitando la lesión. Vamos a irnos con la mínima invasiva. Vamos a quitar solo lo necesario que tengamos que quitar. Si es una lesión chiquitita, chiquita, vamos a hacer nuestra cavidad. Si es una lesión grandota, bueno, vamos a elegir material adecuado. Tal vez eso necesite una corona, necesite una incrustación o necesite algún otro tipo de preparación especial. Pero vamos a irnos de manera de que la lesión calosa nos vaya guiando hacia dónde tenemos que hacer nuestra preparación. Decía el doctor Callero, si tú tienes que adecuar tu diente para tu material, estás equivocándote de material, no es el material con el que tienes que restaurar. El material se tiene que adecuar a la preparación, no la preparación al material, pero tiene que haber un equilibrio entre estos dos, porque nada es perfecto. Profundidad. Aquí hay unos factores acerca de la profundidad que pusieron sus compañeros en esta presentación. Profundidad. Factores primordiales. El piso cavitario debe estar en la dentina nivel mínimo. Es decir, que si nosotros vamos a poner un piso, el fondo, el piso pulpar, no debe estar sobre una pulpa expuesta ni sangrando, ¿verdad? El piso debe estar apoyado en tejido sano. Ok, la dentina que nosotros vamos a dejar en el diente debe ser dentina que ya esté cicatrizada, esclerosada, que ya no esté con un proceso infeccioso activo. Debe evitarse la proximidad a la pulpa, por supuesto, siempre que podamos y de la manera más ética vamos a evitar llegar a la pulpa. Si ya no podemos porque está demasiado infectado nuestro diente, pues bueno, no lo podemos evitar y en ese caso optaremos por hacer una endodoncia o una extracción, dependiendo del caso. La profundidad no debe afectar la pared pulpar. Es lo mismo que les decía, siempre vamos a procurar que la pulpa esté sana. Factores secundarios. Una profundidad mayor incrementa el volumen de la restauración. Sí, claro, entre más grande está nuestra cavidad, más material vamos a tener que utilizar. Y su resistencia a fractura. Como evidentemente el esmalte es el tejido más duro del cuerpo, cualquier cosa que pongamos en los dientes va a ser
menos duro que el esmalte. Entonces, entre más grande esté una restauración, más material falso hay en el diente y más probabilidades hay de que se fracture. Una profundidad mayor incrementa la retención. Es como si nosotros pusiéramos, por ejemplo, en un tubo. Imagínense que la profundidad de nuestra preparación es como un tubo. Entre más material pongamos dentro del tubo, más difícil será sacar este material porque está muy hondo. Si estuviera muy bajito, si estuviera, por ejemplo, así de profundo, nosotros colocamos un material aquí, sería muy fácil sacarlo porque la profundidad no es tanta. Es decir, que las paredes de nuestra preparación no están actuando como una fricción, casi no tienen fricción porque el espesor de las paredes es muy corto. Pero en cambio, si nos enfrentamos a una restauración profunda, tenemos toda esta superficie que hace fricción de nuestro material y sería mucho más difícil desalojarlo. Entonces, entre más profunda, no era de vidrio. Entre más profunda esté una cavidad, más retención va a tener, pero no por eso vamos a buscar la profundidad. Nunca vamos a buscar la profundidad. Muy bien. Creo que estos ya los habíamos mencionado. Conformación. Vamos a tratar, como les decía, la propia lesión cariosa nos va a guiar hacia dónde debemos realizar nuestra preparación, pero por regla general tenemos las que son extrusivas e intrusivas. Las intrusivas son las que vamos a utilizar para las amalgamas para que estas no se desalojen, sino que tengan una traba mecánica que no las deje salir hacia el exterior. Y en el caso de las resinas o los ionómeros de vidrio, como tienen adhesión específica, no necesitamos una cavidad que las retenga. Podemos hacerlas extrusivas con las paredes hacia afuera, pero conserven en su mayoría la forma de la lesión. La lesión les va a dar hacia dónde tienen que dirigir ustedes su fresa. No obliguen el diente a tener una forma que no necesita. Contorno. Delimita la superficie con la vamos a procurar el contorno, es decir, los cabos superficiales y la pared que esté suficientemente lisa, que no queden piquitos y que no queden esmaltes sin soporte dentinario. Biselado del esmalte. Cuando se utilizan resinas compuestas, el biselado del esmalte constituye toda la preparación que requieren los tejidos para recibir una restauración adhesiva. ¿Por qué? El biselado del esmalte va en el esmalte, valga la redundancia, porque es el esmalte el lugar que mayor retención tiene a los sistemas adhesivos. Por eso vamos a tratar de hacer una inclinación en nuestros dientes, sobre todo en los dientes anteriores, donde existen este tipo de fracturas que son sumamente comunes. Creo que se va a poner en pausa el video. Bien, continuamos. Es que por alguna razón mi celular solo graba 28 minutos y luego se salta a otro video, no sé por qué. Bueno, les decía que este tipo de fracturas diagonales en dientes anteriores son sumamente comunes. Entonces, para tener una buena retención necesitamos que haya más esmalte expuesto, más prismas del esmalte expuestos para que se puedan adherir los sistemas adhesivos a ella. ¿Cómo lo vamos a lograr? Haciendo un pequeño biselado. Un biselado es como rebajar un poquito y en forma diagonal la parte del esmalte de nuestro diente. Lo vamos a hacer en una superficie lisa como esta. Dice que hay de 30.000 a 40.000 prismas del esmalte por milímetro cuadrado. Queremos que estén expuestos más prismas del esmalte para que más sistemas adhesivos se pueda adherir a ellos. La penetración del ácido grabador es de profundidad de 5 a 25 creo que se refieren, no sé si a milímetros. Bueno, incrementa la superficie de unión de 10 a 20 veces. Si nosotros realizamos un biselado, va a ser mucho mayor la retención y la adhesión que vamos a tener a nuestros dientes. Por eso siempre que tengamos un tipo de estas preparaciones, hagan un biselado. Es sumamente importante y esto además incrementa la estética. Porque cuando nosotros ponemos una resina aquí, se hace una especie de degradado de la resina, del esmalte hacia la resina y no vilmente de tajo aquí la resina pegada
desde donde termina la fractura y de ahí en adelante se vería mucho el cambio de color entre el color natural del diente y la resina que vamos a colocar. Pero si nosotros empezamos a hacerlo degradadamente desde nuestro bisel hacia abajo, vamos a tener una mayor estética. Este debe ser sobre esmalte firme y resistente y siempre tiene que tener soporte dentinario, y vamos a realizarlo en un ángulo de 45 grados con una forma plana o cóncava. Muy bien, vamos a hacerlo con una fresita por lo general de lápiz de diamante fino para que sea un poquito de desgaste nada más. No estamos haciendo ningún hoyo, no estamos haciendo una preparación para una carilla, es simplemente un pequeño desgaste en un ángulo de 45 grados, así como lo tenemos en esta imagen. Muy bien, aquí hay otras ejemplificaciones de bisel. El bisel va a ser más grande entre más material debamos adherir a él. Por ejemplo, si solo nos falta esta esquina, nuestro bisel tendrá que ser un bisel pequeñito. Si nos falta aproximadamente la mitad del diente, incrementaremos un poco más el bisel. Si nos falta más de la mitad del diente, nuestro bisel será más grande para que podamos realizar toda esta superficie. Va a ser la que sostenga a todo lo que falta. Esta superficie va a sostener a esta parte de aquí, y esta superficie pequeña de aquí solo tiene que sostener ese ángulo incisal. Entonces, entre más diente tengamos que reconstruir, más grande necesitamos nuestra retención. Esa retención va a ser el bisel. Esto lo vamos a hacer con una fresa cilíndrica multihoja que gire de derecha a izquierda. Bueno, yo lo recomiendo que lo hagamos con una fresa de diamante, con una fresa de diamante fina, para que desgaste muy poco y simplemente sea como una exposición nada más de los prismas del esmalte. No necesitamos hacer hoyos ni necesitamos hacer preparaciones para carillas. Es simplemente una pasadita nada más, que apenas se vea que se pierde el brillo del esmalte. Muy bien. Hay ocasiones en las que no necesitamos de un bisel. El esmalte, en el caso en el que se alisa con máquina o instrumentos a mano, por ejemplo, cuando utilizamos nada más cucharillas para eliminar una lesión cariosa, no necesitamos tanto de un biselado. El margen gingival está cercano al límite amelocementario. En el caso de una preparación clase 3 de Montague, que sería los cuellos o la parte cervical, si ya estamos muy cerca de la raíz del diente, es decir, ya estamos cerca del cemento, ahí ya no vamos a hacer un bisel. Y cuando se trata de zonas de contacto oclusal, serían las clases 6 de Black, en donde son las cúspides. Bueno, ahí tampoco no tendríamos que hacer un bisel. Ventajas del bisel. Expone los prismas del esmalte de manera transversal o diagonal, lo que favorece que el ácido grabador penetre perfectamente por los prismas del esmalte y haga mayor retención el adhesivo con los tags de resina. Si ustedes recuerdan sus clases de materiales, esos actúan como una especie de taquetes en la pared, donde se hace un hoyo, se pone un taquete y eso hace una retención mecánica para que no se caiga el material o lo que vayamos a colgar en la pared. Igualmente, así funciona el ácido grabador. Crea microporosidades para que en estos entre el adhesivo y haga tags de resina para que ahí se sostenga mecánicamente y no se desplace nuestra restauración. Aumenta la superficie de adhesión, como les comentaba, entre más sea lo que tienen que reconstruir, más superficie tienen que hacer de bisel, porque una cosa va a retener a la otra. Por ejemplo, si ustedes van a colgar una chamarra muy pesada en un gancho, van a necesitar un gancho que esté muy fuerte. Si van a colgar una bufanda en un gancho, va a ser un ganchito que esté un poco más chico, porque un gancho pequeño sostiene algo pequeño, un gancho grande sostiene algo grande. Igualmente aquí, entre más grande necesitemos nuestra restauración, más grande va a ser el bisel. Mejora el sellado periférico y la adaptación marginal. Sí, claro, y favorece la estética. La estética, claro, va a ser por el color que se va degradando y perdiendo entre lo que comienza el bisel, el diente, y hasta donde llega nuestra restauración. Vamos a hacer ahí como una especie de camuflaje de color. Preparación para lesiones zona 1. Muy bien, pues ya lo tenemos aquí. En este caso ya sabemos cuáles son las zonas 1. Existen preparaciones grandes como son esta. Esta es tan grande que incluso yo me atrevería a decir,
Sí podemos poner una resina, pero yo recomendaría mejor una incrustación, porque entre más grande sea nuestra cavidad, más probabilidades tenemos de que el material de restauración, ya sea por ejemplo una resina, sufra de contracción. Y entre más contracción sufra una resina, más probabilidades tiene de filtrarse. Entonces pudiera ser una restauración indirecta, como lo es una resina que hacemos fuera de boca y luego la cementamos en el diente, o una incrustación de algún otro material, como por ejemplo circonia, dependiendo de las circunstancias. Bien, para preparaciones grandes, está indicada una restauración rígida colocada en metal como una incrustación o una corona. Es lo que les decía, hay que evaluar qué tan grande está nuestra restauración, nuestra preparación, nuestra lesión, para saber qué material vamos a elegir para restaurarla. No siempre una resina nos va a servir para todo. Una apertura, se utiliza una fresa. Bueno, aquí la apertura va a variar mucho dependiendo de cómo ustedes se acomoden con las fresas y cómo necesiten conformar ustedes su cavidad. Yo les sugiero que comiencen con una pera de grano azul, de esmalte, de esmalte de diamante. Y luego ya cuando ya tengan abierta y hayan quitado toda la lesión cariosa y ya no tengan más lesión cariosa en su preparación, entonces sí ya podrán ustedes hacer algo de forma o perfeccionarla con fresas, como pueden ser las 170 o 171, y estas van a ser de carburo. Aquí tienen algunos ejemplos de lo que son las formas de las fresas. Por ejemplo, las cilíndricas de corte cruzado, estas son las de carburo. Cilíndricas simplemente que estas tienen solo hojas en una sola dirección. Estas tienen en dos direcciones, van de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Estas solo van hacia un lado. Cilíndrica redonda de corte cruzado, estas también de carburo, tienen hojas en diferentes direcciones. Y cilíndricas redondeadas. Las cilíndricas redondeadas pueden ser de diamante o de carburo, en este caso no específica, supongo que se refieren a las de carburo. Y lo que tienen de diferencia es que la parte final de la fresa está redondeada, en el caso de esta también, y las que son planas de arriba serían estas de aquí abajo. Pero les digo, vayan adaptándose primero a utilizarlas y vamos a utilizar estas fresas luego para perfeccionar nuestras cavidades, pero las vamos a abrir con fresas de diamante. Preparaciones medianas. Vamos a ver qué pusieron aquí sus compañeros. Maniobras previas van a ser las mismas para todos los dientes, igual. Y aquí vienen algunas opciones de fresas que podemos utilizar. Estas de pera son muy funcionales para comenzar una preparación, sobre todo en oclusal. Nada más que esta que viene aquí, si ven ustedes, espero que se alcance a ver, tienen hojas, tienen estas rayitas de carburo, tienen hojas de corte. Entonces lo que necesitamos es una fresa de diamante que tenga grano como esta de aquí, y justo de grano azul sería lo indicado para comenzar a abrir una cavidad. Muy bien, aquí nuestros compañeros nos ponen la bibliografía. Espero que este video no se haya hecho extremadamente largo, porque si no me voy a tardar alrededor de 3 o 4 horas en subirlo a YouTube. Recuerden dejarme sus quejas, sus sugerencias y sus mentadas de madre si así lo quieren. Y nos vemos en un próximo video. Por lo pronto no tenemos ninguna tarea más que lo que les había encargado de la actividad de los dientitos del video anterior. Y creo que nada más. Hasta luego.